Cocteleros, qué gusto, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente como todos los martes a las 7. Hoy tenemos nuevamente una invitada de lujo, pero ahorita nos platicará Maui un poquito más al respecto. Entonces, para quien no nos conoce, yo soy Annie. Maui. Hanna. Pau. Y Dalia. Y pues como bien decía, tenemos a una de nuestras consentidas invitadas, nuestra abogada fiscalista así de cajón. Favorita. Que estuvo, favorita, exacto, que estuvo con nosotros hace 8 días. Y pues bueno, como saben, ella pues es egresada de la Universidad Iberoamericana. Perdón. De la Anáhuac. De la Anáhuac, perdón, me equivoqué. Perdón, de la Anáhuac. Estudió diplomado en Impuestos Internacionales en la Universidad de Harvard y también en el ITAM, un posgrado en Impuestos Nacionales en el ITAM. Y cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito fiscal nacional e internacional. Lo cual, pues bueno, es como súper reconocido lo que está haciendo con nosotros y súper feliz de tenerte con nosotros, Italia. Bienvenida. Igualmente, muchísimas gracias nuevamente de estar con ustedes y muy, muy honrada. Muchísimas gracias. No, hombre, padrísimo que estés con nosotras. Sí. Gracias, muchas gracias. Pues, ahora sí que para dar continuidad a lo que estuvimos platicando la semana pasada contigo, ¿qué te parece si hacemos como un resumen un poquito de todo lo que estuvimos platicando de las herencias, las formas de heredar, si puede ser por donación, qué pasa con el fallecimiento, etcétera, para entrar ya de lleno al tema del testamento, porque al final del día pues van junto con pegado estos dos temas, ¿no? De acuerdo, sí, excelente. Retomando un poco lo que hablamos en la sesión anterior, se hablaba de lo que es una herencia, platicábamos sobre lo que es heredar. Entonces, entrando en ese capítulo, se habló brevemente de la parte de cuando se hereda en vida, lo que llamamos heredar en vida, que en realidad jurídicamente se llama donaciones. Estas donaciones se pueden dar de alguna manera entre ascendientes, descendientes, entre familiares, también se puede dar entre terceros, y con ciertos beneficios fiscales cuando se trata de familias directas, porque las donaciones, las herencias que le llamaríamos en vida, son exentas del pago del impuesto sobre la renta. Okay. Entonces, esa es una forma de heredar, pero realmente es donación. Y después, otra manera en que las personas pueden heredar es una vez que la persona que tiene el patrimonio, que también hablamos de lo que era el patrimonio, que son todos tus bienes, tus derechos y tus obligaciones, al momento en que mueres, esas pues entran en un tema de herencia, esas sí son herencias. ¿Y qué sucede aquí? Pues tenemos dos maneras en que se pueden heredar. Una, cuando la persona que fallece queda sin el documento legal, que es el testamento, que ahorita vamos a hablar ampliamente sobre el tema, y se queda abierto a un procedimiento judicial y a una serie de reglas pues que son de alguna manera complicadas, pueden ser costosas, que se llama la vía sucesoria intestada. Y la otra alternativa de realmente tú poder designar qué quieres hacer con tus bienes al momento en que fallezcas es haciendo un testamento. Y aquí es donde podemos entrar. Tú como persona física, esto solamente es para personas físicas, realizas un documento que expresa tu voluntad para que al momento en que tú fallezcas, a través de un procedimiento también muy controlado y ordenado, se puedan designar los bienes o los derechos que tú tienes a tus herederos, a las personas que tú designes y a entera voluntad. Entonces, eso es realmente para entrar en materia sobre lo que estuvimos platicando la semana pasada. Y ahora, pues creo que nos va a ayudar para entender realmente qué se entiende por un testamento y por qué hacerlo, ¿no? Correcto. Y creo que esa va a ser nuestra primera pregunta, Idalia. ¿Por qué? ¿Por qué hacer un testamento? Pues mira, realmente hacer un testamento es muy interesante y muy importante en cualquier etapa de la vida. Yo siempre he tratado con mis clientes y las personas que asesoro, hasta mis amigos, de hacerles ver lo importante que es hacer un testamento cuando te encuentras bien, cuando estás joven, a partir de que tengas 18 años. ¿Por qué? Porque dejas una tranquilidad para tu vida, porque asignas tus bienes a quien quieres, porque evitas costos innecesarios y porque realmente se va a hacer tu voluntad y no vas a entrar en una cadena
de problemas y de decisiones de ley para ver quiénes van a ser las personas que van a recibir tu patrimonio en el momento que tú mueres. Entonces, es muy importante. Yo, la verdad es que he visto la diferencia cuando la gente hace un documento de manera consciente y cuando y cuando entras en una situación, aunque haya un orden hasta de familia y las familias estén bien y se lleven, genera conflictos, genera problemas, genera incertidumbre, siempre nunca falla de que pienses que ya va a llegar el primo que es un vivo, que a lo mejor va a querer meterse, que a lo mejor se mete y que se lleva años de un procedimiento. Entonces, ¿por qué es importante? Porque genera orden y tranquilidad. De acuerdo. Y algo que dijiste, ¿no? Tu voluntad, creo que eso es todavía más importante, ¿no? O sea, sí, estar en tus 5 sentidos para que realmente veas con el notario qué es lo que quieres y cómo quieres designarlo, ¿no? Exactamente, no es exactamente. La gente interprete de lo que quieres, sino realmente es lo que tú quieres. Lo que quisiste. Sí, y cuando falleces sin un documento como es el testamento, ya lo platicaremos, hay un orden legal que es así o así, y a lo mejor no es lo que tú quieres dejar, claro, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es muy funcional. Partimos también de la base en México no hay cultura, así como no hay cultura en los seguros, desafortunadamente. No hay cultura en la organización del patrimonio, no hay cultura en el ahorro, ¿no? Lo hemos visto, ahora sí que ustedes que se dedican a eso y yo también, la gente no está consciente de lo importante que son estos temas. Y una de las cosas más grandes con las que me he enfrentado, importantes, es que no quieren hacer su testamento y te enfrentas a unas frases que les van a sonar a todas, ¿no? Claro. O sea, yo soy súper joven para yo estar pensando en eso, oye, que me ves muy viejo, oye, ¿para qué hago un testamento si no tengo nada? ¿No? Cuando termine de comprar mi coche, mi casa, pues ya veremos, ay, cuando me haga grande, ¿qué tienes mucha prisa para ya heredar? O sea, tú le preguntas a alguien, oye, ¿hiciste tu testamento? ¿Qué tienes mucha prisa? ¿O por qué quieres saber? ¿Me quieres matar, ¿no? o qué te pasa? Exacto. Hasta creer que vas a traer la muerte, ¿no? También de repente... o ya quieres heredar antes, o qué pasa. Hay muchas malas expectativas del tema del testamento, ¿no? Entonces, la verdad es que justamente eso se vuelven obstáculos, el temor a pensar en la muerte, la falta de conocimiento, tanto jurídico como práctico, la desidia y pues las indecisiones de incluso a veces sentarse a ver los asuntos personales, familiares que cada uno tiene, ¿no? A veces eso genera muchísimo ruido, miedo y desgaste. Ajá, y desgaste. Y entra uno, yo creo que aparte, en el tema de pensar que si lo haces ya no lo puedes cambiar. Y eso es un error. Pero porque muy grave error. El testamento se puede cambiar las veces que sea, ¿no? Así es. De acuerdo. Sí, ahorita que decías tocando el tema de la semana pasada, ¿no? Hay que heredar tranquilidad. Entonces, si haces un testamento a tiempo, eso es lo que le vas a dejar a tus descendientes o a quien quieras heredarle. Tranquilidad y no problemas. Exactamente. Te iba a decir que ahorita que decías que tratabas de convencer a tus amigos y conocidos de la importancia, sentí así como de... I feel you, sis. Pues es que sí pasa, ¿no? Que uno dice, oye, esto es importante, significativo, tal, y como tú dices, te das cuenta que hace falta de repente cultura y ganas, ¿no? Porque también, o sea, ya como cóctel financiero, ¿no? Donde das información, también faltan a veces ganitas de entrarle, ¿no? Sí, hasta a veces el costo, ¿no? Me ha pasado de, bueno, pues ahí en septiembre, ¿no? Que ahorita hablaremos que es el mes del testamento, ¿no? Pues en septiembre, llega septiembre y tampoco lo hacen, entonces se pasa un año más. Sí lo traen pendiente, pero no deciden hacerlo, ¿no? Ahí es cuando hay que retomar el tema del presupuesto. Si ya no lo hiciste y se te pasó, para el septiembre del próximo año, por lo menos, mételo en tu presupuesto. Ya sabes que tienes que hacer justamente el pago de tu testamento. A lo mejor habrá un pequeño incremento, pero de verdad son cosas que cuando volteas dices, chin, ¿por qué no lo hice hace 20 años? ¿No? O sea, ahora sí que padecemos del mismo mal. Que la gente te dice, sí, lo veo importante, pero el luego, y cuando voltean dicen, nunca lo hice. Y se dan de cabezazos contra la pared.
Y aquí aprovecho para Totalmente. saludar a los cocteleros que están conectados. Hola Dani, hola Gaby Cruz y hola Nancy, que gracias por estar por aquí. Hola a Gracias. todos los cocteleros. Hola, hola. Ay, pues sí, sí, es algo importante que todos debemos de hacer, como dices, desde que tenemos 18 años, ¿no? Que no exista esta idea de, bueno, ya que tenga yo 70, ¿no? Ya está ahí medio, pues no. Ya que tengo un pie en la tumba, vemos, ¿no? Exacto. De nada te sirve. Sí, exactamente, sí, porque incluso para que un testamento sea válido, y ahorita lo platicamos jurídicamente qué es un testamento, lo tienes que hacer cuando estás en todas tus facultades mentales y legales, o sea, con plenas facultades, porque si no, el testamento puede ser invalidado, nulo, o que un tercero en su momento pudiera decir que esta persona ya no estaba capaz para poderlo hacer. Entonces, Claro. también es importante tener la facultad legal para poderlo hacer. Y eso es algo que el notario se cerciora cuando tú te acercas a hacer un testamento, ¿no? Nadie lo puede hacer por ti. Total, esa es otra cosa, ¿no? Nadie. Nadie. Eso sí es tu responsabilidad, tus bienes, tus derechos, ¿no? Sí, o sea, tú Y incluso... supongo que también es tu tranquilidad, ¿no? Porque nuevamente no es una interpretación de lo que alguien entendió de lo que quisiste decir, sino tú expresamente estás con el notario realmente asegurando que está entendiendo tu decisión y tu deseo de qué va a pasar con tu patrimonio una vez que tú mueras, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser personal. Evidentemente te puedes asesorar con alguien, pero sí tienes que hacerlo tú personalmente. Yo con alguien como aquí. Exacto. Sí, normalmente es lo que yo ayudo a las personas en una antesala del notario, justamente como a ordenar sus ideas, a ver qué patrimonio tienen, a entrar un poco también en sus temas personales, a ver qué desean hacer sin influir, pero ayudándolos a ordenar, se hace como una especie de guía de inventario de lo que quieren hacer, y entonces se completa, yo les apoyo a completarlo y ya pues llegan con el notario. Yo no tengo la fe pública para poderlo hacer, se lleva con el notario, pero ya se lleva algo muy armado. Muchas veces lo que sucede también cuando no llevas tus ideas bien claras es que ahí surgen muchas ideas, dudas, llegas con el notario confundido, el notario te pregunta y tú ya no sabes ni qué, o sea, entonces puedes tomar decisiones apresuradas también si no vas como bien pensado cómo lo quieres hacer. Ok, y para completar eso que estás diciendo, Maui te tenía una pregunta de algo que estabas comentando ahorita. Sí, pero se contestó básicamente que es un testamento como tal, ¿no? Entonces, ya sé. Sí, o sea, jurídicamente el Código Civil lo define como un acto personalísimo, quiere decir que solamente tú lo haces, no puedes ir con ningún representante, es revocable, que ya comentábamos, se puede cambiar en cualquier momento y es libre. O sea, el testador no puede obligarse a testar de tal o cual manera, ni bajo ninguna condición. Es más, con el notario se presenta solo, no puede por principio entrar nadie con la persona, no puede estar influida. Puede estar influida fuera de, pero adentro pues se da cuenta también. Pero adentro no. El notario de que viene con ya advertencias, ¿no? Exacto, el notario tiene la obligación de recibir a la persona sola para que ahí pueda decir lo que quiera y que se haga su voluntad. Y no hay manera de que sepa, ¿no? Nadie lo que tú pusiste en tu testamento. No. Es como secreto de confesión, ¿no? Exactamente, incluso, o sea, a la hora de que sale el testamento, se firma por el notario se queda una copia que se va al Archivo General de Notarías y te da una copia a ti y esa tú la guardas, o sea, esa tú la conservas, la guardas, la dejas en algún lugar seguro, puedes decirle a alguien si tienes confianza está en tal lugar o no, tampoco tienes que avisar, o sea, tampoco es algo que tengas que compartir. Yo el mío está en la caja fuerte, por ejemplo. Digo, no es que tenga mucho que heredar, pero está en la caja fuerte mi testamento. Y Billy sabe que el testamento está ahí. Claro, exacto. Sí, porque eso facilita muchísimo también el día que falta la persona, pues ya hay alguien que sabe y se acerca y ya el procedimiento de acercamiento es muy sencillo, ¿no? Es mucho más fácil. Y aquí, o sea, aquí me entró la duda, o sea, si nadie supo que dejó testamento, ¿dónde averiguan o qué pasa? En el Archivo General de Notarías. Exacto. Lo dimos el pensamiento. Tú vas con el notario, o sea, bueno, alguno de los herederos, porque ya el que lo hizo pues ya no está, ¿verdad? Obviamente. Pero preocúpate que llegue él. ¡Surprise!
No andaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Si le creía Entonces, que iban a heredar, pues no. Tengan. fíjense que no. Sí, o sea, puede llegar cualquier presunto heredero o incluso el que sea asignado como albacea y se acerca con el notario busca el testamento o con el testamento que tú le lleves una copia y entonces el notario se va a encargar de designar a las personas y ver quiénes son los herederos y citarlos para que comparezcan. Y ahí ya ahorita ya se verá la figura del albacea, ¿no? Ahorita lo platicamos y ya para empezar el procedimiento de un testamento. Pero si no tienen, por ejemplo, idea de quién es el notario, ¿en dónde se acercan para ver si existe un testamento sin saber quién es el notario? Con cualquier notario puede tener acceso al Archivo General de Notarías. O sea, tú puedes ir con un notario que no fue el que hizo el testamento de la persona fallecida y ese notario puede rastrear y buscar el testamento. Perfecto. En el Archivo General de Notarías es una oficina de gobierno que tiene ahora sí que conjugados y conjuntados los testamentos. Incluso creo que ahora ya es en línea. ¿Verdad? Sí, creo que ahora incluso ya está automatizado. Entonces, pero solamente los notarios lo pueden hacer. Okay. Oye, Idalia, y a ver, entrando bien en el tema, ¿qué necesitas o cómo haces el testamento? O sea, ahorita nos decías, sí, vas con el notario, pero, o sea, ¿cómo haces ese testamento? O sea, no sé si haya así como la semana pasada un ABC o un ABC. ¿Cómo hacer el testamento? ¿Y qué pasa una vez que haces el testamento? Sí, o sea, tú para hacer el testamento, pues realmente, si no acudes con alguien que te asesore, tú puedes ir a hacer una cita con el notario. Okay. El notario te recibe y tú puedes incluso, no tienes necesariamente que hacer un inventario a menos de que tengas legados, que los legados son bienes particulares que tú dejas a determinada persona. Okay. O sea, aquí se divide en herederos. Los herederos serán las personas que van a ser las que reciban todos tus bienes o divididos en todos. Ahora sí que los herederos son los que reciben la masa hereditaria. Uh-huh. Y los legados son como regalos, como asignaciones particulares de bienes que tú le dejas. O sea, por ejemplo, tú puedes decir, yo dejo como heredero universal a mi hijo, pero a mi esposo le dejo esta casa, ¿no? Le dejo la casa, o le dejo esta cuenta bancaria, o le dejo un fideicomiso donde él iba a poder disponer de recursos. Los legados son particulares. Entonces, ahí me imagino que se puede hacer asociaciones, ¿no, Idalia? O sea, como y esta parte para tal fundación, o no sé, o ese ya sería otro proceso. Sí. No, claro, tú puedes dejar todo ahí, o sea, incluso tú puedes dejar varios herederos. Normalmente los notarios te piden que dejes como capas de herederos, ¿no? O sea, los primeros, los que tú piensas que serían los primeros, pero a falta de esos, o a falta de uno de esos, quienes heredan, podrían heredar, cruzarse, o si faltara la primera capa de herederos, pues quiénes son los segundos y hasta una terceros, ¿no? Ahí sí es una cuestión muy particular que pues te da muchísima certeza, ¿no? O sea, que si faltan los que tienes en primer nivel, pues heredan los de segundo o heredan entre los que subsisten. Se puede hacer, ¿no? Y no quiero entrar en detalle, también hay otra manera de hacer un tema testamentario, pero no me voy a meter porque es un tema para otra ocasión, es un fideicomiso. Es un fideicomiso. A través de un fideicomiso, tú también puedes dejar decisiones sucesorias muy particulares, muy bien hechas, mucho más detalladas y nombrarlo en tu testamento. Dejo en el fideicomiso número tal con tal institución bancaria y atenderlo, ¿no? Y entonces ahí ya ni siquiera se abre quiénes son los herederos. Lo asignas a un fideicomiso. Claro. Te vamos a invitar a ese tema. Exacto, porque también era lo que iba a decir. Tú puedes decir que te entreguen el dinero completo, lo metes en un fideicomiso, lo cual es una estructura que muy poca gente conoce y que la verdad es una maravilla, porque te ayuda a cumplir los sueños lo más cercano a lo que tú querías, de algún modo. Vivas o mueras. Y digo, ya tocaremos en tema, pero también, ¿no? Los fideicomisos con una aseguradora tienen muchos beneficios, desde el costo del mismo contra un fideicomiso que contrates de forma independiente, porque cuando tú contratas un fideicomiso de forma independiente, tú pagas por ese fideicomiso, por el arreglo del fideicomiso. Cuando tú pagas con una aseguradora, tú pagas por el manejo, pero no pagas por el fideicomiso. Entonces, el ahorro es inmenso.
Es inmenso y es súper útil y se blinda. Además, como que se hace una burbuja y se segrega una burbuja de protección enorme frente a cualquier tema que venga en testamento o de incluso de una persona que muere intestada. O sea, se hace una burbuja de bloqueo de confidencialidad, además, porque los fideicomisos ahora han cambiado y tienen que tener ciertos reportes de ciertas personas, pero no frente a terceros nunca van a blindar ni van a exponer quiénes son los herederos. Entonces, es muy interesante, pero bueno, lo tocamos y ojalá pueda ser tema de otro capítulo. Sí. Oye, Dalia, perdón, de este ABC que estabas diciendo de cómo hacer el testamento, entonces, número 1, asesorarse, ¿no? Que justamente es la función que tú haces, ¿no? 2, ¿sí? Ya una vez asesorados, van con el notario. Y 3, ¿qué fue lo otro que dijiste? Vas con el notario, ahí haces ahora sí que la sucesión de tus bienes, haces las definiciones de quién quieres dejar, en legados, en herencia. Tienes que ir también siempre pensando, y eso es algo que luego tampoco sucede, porque hay desconocimiento y es normal. Algunas figuras muy importantes para el tema de quién va a ser el que va a administrar la herencia, que ahorita lo tocamos, en el tema de personas discapacitadas o en el tema de personas que son menores de edad, niños, tienes que pensar, y eso es súper importante, y eso sí no importa, insisto muchísimo, la gente que cree que no tiene un patrimonio, tiene que pensar a quién deja en tutoría a sus menores, a sus hijos, y eso es muy importante. Ahorita lo tocamos ustedes. ¿Menores o mayores? Porque también la discapacidad, si ya eres mayor de edad, pero requieres de cierto apoyo, pues por supuesto. Tiene que estar ahí muy claro, ¿no? En el testamento. Claro, tiene que estar ahí súper claro en el testamento, y eso es algo que no se piensa, y en el momento que si llegan a faltar los dos padres de un menor y no dejas un tutor, entonces también el que lo va a decidir es un juez. Claro. Y normalmente también la ley establece qué abuelos, porque normalmente son los abuelos, cuáles son los abuelos que van a ser, los paternos, son los que se van a encargar de cuidar y de velar y de administrar incluso los bienes de los menores. Y puede ser muy delicado, ¿no? Puede no ser lo que tú quieras. Entonces, eso se me hace de lo más importante, que no tiene nada que ver con bienes ni con patrimonio, es una decisión de vida y de seguridad para tu familia, ¿no? Entonces, es algo que hay que llevar pensado. Yo sí es algo que insisto que tienes que saber quién, puedes designar 1 o 2 personas para ser tutores. Tienes que pensar en el albacea. El albacea es una figura muy importante, de mucha confianza, porque es una persona que va a ser la encargada de hacer toda la administración de los bienes de la sucesión cuando se abre el testamento. Es el que va a hacer el inventario de los bienes, es el que se va a encargar de hacer los pagos y la distribución de los bienes a los herederos, y tiene que ser alguien de mucha confianza. Inclusive bajo el término de que por ley esa persona puede recibir honorarios, por ley. Entonces... Wow. Pero eso sí tiene que estar como muy platicado. Estoy pensando en tu papá, Pau. Justo era el ejemplo que iba a dar. A mi papá le tocó ser albacea de un tío abuelo, y la herencia, digo que tampoco, ¿no? Era así millonaria, ¿verdad? Pero era como entre 20 primos, haz de cuenta, y tal. Y no sabes, mi papá se quería dar un tiro, porque de verdad era como un segundo trabajo, ¿no? La administración, el pago, que si la pelea, que entonces él tenía que poner orden, o sea, la verdad es que creo que es un lugar muy honorable, ¿no? Si alguien te dice, te tengo la confianza para designarte como albacea, pero, híjole, sí. Pero no sé si me encantaría ese honor, sí, ¿no? Sí, es muy, muy complicado, y como es justamente un trabajo, da derecho al pago de un porcentaje de la herencia, o sea, el porcentaje es de un 2%, y tienes derecho como albacea a cobrarlo. Ya si tú lo quieres hacer, ahora sí que de manera de buena fe, altruista, de buena fe, ahora sí que de manera honoraria, pues ya se vale, pero es un trabajo en sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, y ya que estamos en esta pregunta, o sea, que es como el tutor o el curador también en la parte de albacea,
Digo, para cerrar esta pregunta y luego si quieres vamos con la tuya, Ani, porque ya estamos bien metidos en albacea. Sí, sí. Sí, entonces ahí es súper importante, o sea, él va a cumplir todo el testamento y se va a encargar del resguardo y administración de los bienes hasta el momento en que sean adjudicados a los herederos, ¿no? Ujú. Que les sean asignados y los herederos tomen propiedad de los bienes. Y además importante, que no es algo que hagas en una Exacto. semana. Exacto. Te lleva tiempo. Sí. Punto importante. ¿Y qué pasa cuando está un testamento, se designa la albacea y se hacen modificaciones al testamento? ¿El albacea va a hacer caso del último testamento emitido? ¿O Sí. cómo funciona ese Sí, tema de, sí, sí. o sea, al albacea a lo mejor le cuentan, tú vas a ser albacea y la idea es esta, ¿no? Del testamento. Es muy ¿O buena se entera hasta pregunta. el final el albacea? ¿O cómo funciona ahí como Puede no los saberlo, cambios? o sea, puede no saberlo y puede Está el albacea fuerte. puede renunciar, ¿eh? O sea, o sea, te asignan como Órale. albacea y nunca te enteraste en tu vida y a la hora que se abre el testamento estás asignado, tú puedes renunciar. Y por eso también normalmente a la hora que se hace el notario te pide por lo menos un par de personas que estén asignadas en caso de que el primero falte o renuncie o no tenga O capacidad fallezca para también. hacerlo, exacto, Claro. fallezca, que haya un segundo frente. Hay, por ejemplo, para herencias muy complicadas o donde hay ahí problemas de que sea uno solo, pues pueden entrar dos albaceas y actuar conjuntamente, mancomunadamente, también eso se da. Ok. Sí, Uy, Oye, ok. para que estén ahora sí que audite? amarrados, ¿no? Y que no haya Ujú, porque claro. el tema de la albacea es que una albacea puede detener una sucesión, pararla y tratar de beneficiarse. Es todo un tema. Tiene que ser Wow. alguien Oye, muy ahí me bien surgió, pensado. por personal, yo soy el albacea de un primo que no tiene familia realmente, ¿no? Entonces así como que dices, y viendo lo de tu papá, Pau, ya me dio miedo. Sí, Oye, sí, de hecho, platica con él Después de que porque la dijiste sufrió. renunciar, me brillaron los ojitos casi, Sí. casi. de hecho, va un Platica poquito con mi Luis pregunta es, primero. ¿hay Sí, alguien que platica. audite, que pueda auditar, digamos, al albacea? Tú dices que se puede cobrar el 2% de la masa testamentaria, pero ¿hay alguien que lo audite? No, va el notario, o sea, el notario es el que va a ir de la mano viendo cómo va haciendo toda la distribución, la administración. El notario es el que va a ir dando también todo el cauce, pero no hay propiamente un observador. O sea, el curador que ahorita lo tocamos es más bien para ver la vigilancia del que actúa como tutor, Ok. no para el albacea, es para los tutores. Es para los tutores que actúen bien, que ejerzan bien sus facultades frente a las personas que están asignadas en tutoría y pueden ir ante un juez y decir, sabes qué, esta persona está actuando mal. No tiene que ser alguien de la familia, tiene que ser un tercero ajeno, pues alguien muy cercano, pero tiene que ser un amigo o alguien que no sea familiar. No puede ser alguien de familia. Que está bien, es un ojo revisor, O sea, ¿no? tiene que ser como un árbitro, alguien que sea completamente ajeno a ambas partes. Al círculo familiar, exactamente. Imparcial, sí. Exactamente. Ok. De Exactamente. acuerdo. Ani, te Oye, nos brincaba. platicabas un poquito de los herederos, de algo platicaste de los legados, pero cuando se nombras a los herederos, ¿los legados tienen que ser parte de los mismos herederos o pueden ser personas totalmente independientes que dejes la masa a alguien de los herederos y los legados Legatarios. independientes? Puede ser personas totalmente ajenas, pueden ser, o sea, pueden incluso no ser familiares, pueden ser, o sea, yo he visto testamentos que le dejan hasta algún dinero específico a personas de servicio, y es un legado. Es ¿no? muy común Ajá. eso. Ok. Sí, es muy Ok, común. aquí nos pregunta Arturo Castañón, hola Arturo, hola, ¿la albacea puede ser uno de los herederos? Sí, 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 desde luego, Ok, desde luego. Sí, gracias. Oye, Arturo. y un tema bien controversial es las deudas se heredan. Sí. Tun, tun, tun. Uno que lo dice tanto de broma y mira la sorpresita. Sí, Ah, se sí. heredan. También sucede, ¿no? Cuando hay mucho más deudas que bienes y mucho más deudas que capital. Sí, lo primero que se sucede es que el total de los bienes van a responder por el pago de las deudas hasta el valor que alcance. Entonces, primero, al abrirse la sucesión, primero se cubren las deudas, se pagan las deudas y si el monto adeudado superara
los bienes, los herederos incluso podrían renunciar, ¿no? Porque también como heredero puedes renunciar a la herencia. O sea, si es mucho más la deuda que los bienes, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues ya ni siquiera le entro a nada, que se paguen las deudas, y tú como Sí, heredero o legatario puedes renunciar a ellas porque no te Pero conviene. eso es bueno saberlo también, o sea, Sí, que exacto. a ver, no, espérame tantito, o sea, mejor, lo poquito que Mejor no quiero nada. yo no quiero lo que sobra. Sí, Exactamente, sí. exactamente. No, bueno, sí. ya sería el último mal chiste de la persona, la verdad. Pésimo chiste, pero yo creo que sí ha de pasar, ¿no, Idalia? Sí sucede, sí, gente que está endeudadísima, que deben todo y que mueren, pues primero hay que pagar las deudas con lo que haya. Y si no alcanza, pues los herederos no participarán de la herencia. Sí, Wow, es qué un fuerte. tema. Y no se Aunque piensa sí, también en eso, ¿no? hay algunos bancos o algunas instituciones o algo donde en el momento de fallecer prescribe la deuda, que también pasa, ¿no? Sí, las tarjetas de crédito, por ejemplo, muchas tienen el típico seguro de vida, que al momento en que mueres, pues se salda, ¿no? Se salda la cuenta de la tarjeta de crédito. Sí, se cobran a lo chino. Sí, Con pero ese seguro. En pocas palabras. No, porque no puedes sacar el dinero de la cuenta, ¿o sí? Más bien tiene No un puede, seguro no, la tarjeta. En Y tarjeta si de muere, crédito. la deuda se cancela. No se la puede deuda se cobrar tu cancela. dinero. Si no tiene el seguro, entonces si hereda a alguien más la deuda, ¿es lo que entiendo? Sí, exactamente. Si no tuviera seguro de vida la propia tarjeta de crédito por el banco, la deuda se hereda y hay que pagarla, hay que cubrirla Ok. con la herencia. Y sí, 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 sí. Pero normalmente ahora las tarjetas tienen seguro de vida, o sea, tienen un seguro indexado que si tú falleces, pues la deuda se cancela, lo paga la misma, Es el que mismo ahora, seguro. claro, ya van cayendo en cuenta, o sea, Ujú. como país vamos cayendo en cuenta de la importancia del seguro de vida, o sea, no nada más, repito, para cobrarte a los chinos, sino para cualquier situación, o sea, el seguro de vida tiene que existir siempre para cualquier persona, siempre. Totalmente. Siempre, Aunque sea uno chiquito, pero tiene que Pero sí. existir. por supuesto. Sí. Incluso para estos temas de las deudas, o sea, si tú eres beneficiario de un seguro de vida, pues puedes llegar a lo mejor a saldar parte de las deudas que están dentro de la misma sucesión. Y Claro, entonces que no se menoscabe todo el patrimonio, ¿no? claro, o que no pierdas ese patrimonio, que como puede ser una casa, ¿no? Que a lo mejor dices, pues era la única casa, el único techo que teníamos, y ahora ¿para dónde? Por estar Primero liquidando entonces tus deudas. tendría que cubrir las deudas vendiendo esa casa, ya me quedé sin casa y ya no tengo que heredar, ¿no? Entonces, de esa forma, pues tú tienes un seguro de vida, Claro. o sea, a lo mejor te alcanza con lo que tú recibes como beneficiario para pagar esas deudas que existen dentro de la sucesión y la casa no la pierdes. Sí, Claro, porque sí. aparte la casa no la vas a vender de la noche a la mañana, eso es lo que tenemos que entender. Y si la llegas a vender rápido, la vas a vender La muy vas a mal. malbaratar. Exacto. Sí, 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 conozco historias así. Sí, varias. Y aquí Sí, está y Diana preguntándonos algo. Quiero ver si somos los familiares directos, solo son sus hijos y ella, o alguien más tendría derecho a su herencia, a la herencia. Yo supongo que ella está, que lo que quiere decir es, si ella es la que hace el testamento, solo tiene a sus hijos, ¿alguien más tendría derecho a su herencia? Es que puso una pregunta antes, Maui, perdón, bueno, no pregunta, puso un comentario. Mi marido falleció sin testamento y el juez me nombró de albacea. Somos los familiares directos, mis hijos y yo. ¿Alguien más tendría derecho a la herencia? Ya, es que no me pareció a mí, Ya perdón. la pegué. A mí no me pareció, ya. Sí, sí, o sea, si no hay más familiares, o sea, si son ella y los hijos y el marido murió sin testamento, la ley la establece tanto a ella como a los hijos como herederos en partes iguales. Son herederos en partes iguales y por principio, si no hay otro hijo que estuviera con algún derecho igual, pues ellos deberían de ser los herederos y se parte entre tres. Ok, pero Ahorita entonces no sí, padres, no hermanos, o sea, directamente en esa cadena no, esposa e en esa hijos. cadena Okay. no, porque la primera cadena, ahora sí que la primera cadena de recepción de bienes, en cuando alguien muere sin testamento, son esposa e hijos, idénticos. Danos un ejemplo, Sí, tú nos platicabas de un ejemplo que tenías, danos ese ejemplo de qué pasa si falleces con testamento y sin testamento, o sea, ¿cuáles son esas diferencias para que la gente de verdad lo entendamos mucho más claro? Sí, sí, eso es súper importante y ahorita voy a entrar un poquito en el tema de cuando muere sin testamento, partiendo de estos dos ejemplos. Exacto. Pensemos que está una señora que se llama Rocío,
que sí hizo su testamento. Pues aquí, al momento de que ella fallece, podemos entender cuestiones muy benéficas de haberlo tenido. Una es que los herederos o el albacea, que si lo sabe, va a acudir normal a una cita en una notaría para abrir la sucesión, ¿no? Se va a realizar la búsqueda del testamento y se va a aperturar a través del notario. Eso lo hará con el albacea ya nombrado. Y aquí el albacea hará el inventario de los bienes, el avalúo de los mismos también, porque también hay que evaluar los bienes para ver cuánto, ahora sí que la parte de impuestos y todo eso para la parte cuando se van a hacer la adjudicación es importante. Se van a administrar, se realiza la repartición de los bienes a los herederos que están súper apuntados en el testamento, los legados, no hay quien se pueda oponer, inclusive puede en este caso haber algún familiar directo de la persona fallecida que no está en el testamento y no va a poder hacer nada. O sea, puede haber 2 hijos del fallecido que sí están en el testamento y van a heredar y un tercero que lo sacan. Uy, Y ese qué tercero fuerte. no va a poder hacer nada. Vía judicial no hay nada que hacer. Sí, En o a lo México, mejor nació inclusive, muchos años después y nunca lo incluyeron en el testamento, o sea, no lo tienen que sacar nomás así porque sí. Y tampoco va a poder hacer nada. O sea, no es castigo, simplemente si no entró en tiempo y en forma, no hay vuelta de hoja. no hay Que vuelta. creo que ahí también viene la importancia de las modificaciones, ¿no? O sea, a lo mejor alguien hizo su testamento a los 30 años y bueno, ya conforme vayan avanzando prioridades e hijos y lo que quieran, acuérdense de hacer las modificaciones para que no vaya a pasar algo como esto, ¿no? Que sí sería como feo, yo creo. Sí, que te quedes con un obsoleto, un Ujú. testamento obsoleto que ya no aplica y nunca lo cambiaste, ¿no? Porque sí cambian las circunstancias de la vida. No es lo mismo tener Claro. hijos pequeños o ser una mujer sola o ya estar en Ujú. los últimos años de tu vida. Cambian las circunstancias. Oye, Claro. a ver, Sí. una pregunta que se me acaba de ocurrir, realidades, porque nosotros en seguros hemos sabido que pasa. ¿Puedes llegar a tener 2 testamentos o se invalida en automático y el último va a ser el bueno? El último es el bueno, Ale. Okay. El último es el bueno. No, yo decía porque hemos no sabido puedes casos esconder the hemos sabido de receipts. casos de la casa chica y la casa grande Sí. en seguros y pues nadie se entera y todos felices y contentos. Eso sí. Pero ahorita me entró la duda de si en testamento podías decir, en este testamento dejo la casa chica y en este dejo la casa grande. Sí. No, Ahí no aplica. no puedes. O sea, No hay puedes. forma. No hay forma de, ay, tengo 2 y este está escondido y por favor acá denle a la señora de la segunda casa. No se puede. Ven, eso no. se resuelve con el seguro de vida. Con el fideicomiso. Claro. Fideicomiso, seguro de El vida. seguro, Claro. cualquier seguro es así de fácil. Sí, correcto. Con el seguro de vida, ni siquiera Nadie lo tienes sabe, que poner nadie en el supo. testamento. Ni siquiera tienes que asignar en el testamento que hay un seguro de vida. Era otra pregunta que te quería hacer. Si, o sea, tú tienes tus seguros, ¿no? Que se lo estás dejando a X, Y, Z, no tiene que nombrarse en el testamento eso, porque el proceso del seguro es completamente aparte, ¿no? Es totalmente aparte. Son independientes Súper. y no tienes que nombrarlo. Igual que el fideicomiso, ¿no? Igual que el fideicomiso se maneja por separado. Pero Ok. sí, o sea, el seguro de vida para esos casos también es una maravilla. Está protegido por la parte que es inauditable, ¿no? O sea, es un tip Es algo por separado. cocteleros. Es ¿no? inembargable. Pero Es inembargable, inclusive. Exacto. Y el testamento, evidentemente, no tiene una vigencia, a menos que haya uno reciente, ¿no? Pero si tú haces un testamento a los 18 años y nunca lo cambies, nunca se vence. Nunca se vence. Y ese es el que va a estar vigente cuando tengas 85 y fallezcas. Exacto. Ese se queda vigente. oye, Sí. y de la mano con la pregunta, Dani, tenías 18, hiciste tu testamento, luego no modificaste y obviamente ya tenías más bienes al final. ¿Qué tendría que pasar? O sea, el testamento para repartir los bienes que están nombrados y luego un juicio para los que no, o cómo se manejaría. No, porque normalmente tú, o sea, cuando haces un testamento y no lo cambias, vas a poner, nombro heredero a mis bienes a tales personas. Esos son los herederos universales. Si no dejas legados, si no dejas bienes particulares a alguien, todo lo que tengas, todos tus bienes, todo se va a repartir entre esas personas. Ok. Por igual, cuentas bancarias, inmuebles, no sé, dinero en efectivo, monedas de oro,
propiedades, joyas, ¿no? Arte. Obras de arte que son bien obras de peleadas arte, también. Sí. cuentas bancarias en el extranjero, ¿no? Te encuentras incluso mucha gente de altos patrimonios que hacen fideicomisos en el extranjero, los llamados trusts. Los trusts. Esos Ujú, entran, ujú. ¿no? Que son también entran dentro de la misma capa de sucesión y entonces se dividirá entre los que son herederos, ¿no? Ok. Oye, una buena pregunta, ahorita que comentas. Si una persona, por ejemplo, tiene cuentas bancarias en México y cuentas bancarias en el extranjero y a lo mejor propiedades en el extranjero, ¿puede hacer un testamento en México y otro en el otro país? ¿O siempre tiene más valor el de México? Es súper buena pregunta, es súper buena pregunta. Hay gente que tiene bienes en Estados Unidos o reside, por ejemplo, en Estados Unidos, pero tiene bienes en México. Es importante que hagan testamentos en ambos lugares. Ok. O sucede, por ejemplo, casos en que hay gente que ya no tiene bienes en México, ya se fue a Estados Unidos y aunque los familiares herederos vivan en México, ya realizan todo su tema sucesorio en Estados Unidos. Pero sí es algo que hay que revisar también, sí, dependiendo también Pero tu si residencia. no lo hacen, aplica el que está en México y reparten las propiedades en el extranjero basándose en el que se hizo en México. Sí, sí, sí. Sí, ojo, ahí también es algo bien importante. Cuando eres residente en México, tú vas a recibir como residente en México la herencia exenta de impuestos sobre la renta. Si eres residente en México hasta el día de hoy, mientras la ley no cambie, eso sucedería. Tú recibirías tu patrimonio y se va exento de pago de impuestos sobre la renta. No sucede lo mismo si tú eres heredero de una herencia en México, pero tu heredero resides en Estados Unidos. Ahí sí hay una retención del 25%, por ejemplo, para bienes inmuebles. Okay. Entonces, siempre también es algo que la gente que tiene conexiones con Estados Unidos o hijos en Estados Unidos, ¿no? Personas mayores que ya tienen familiares que viven allá, tienen que pensar que ese sí generará impuestos allá y hay que ver qué conviene más, porque hacer un testamento en Estados Unidos también trae temas de impuestos state tax y otros impuestos que son tema de territorio americano, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo. Cada país tiene sus propias reglas y tienes que ajustar a ellas, ¿no? No porque, no, pero es que yo soy mexicana y ya me dijeron que como era donación de parte de mis papás, yo no pagaba impuestos, pues sí, pero resulta que la casa estaba en Estados Unidos, Canadá, Europa, y ahí se aplica, ¿no? Ahí tienes que ver qué sucede con cada país. Sí, ahí sí, o sea, y allí los impuestos en Estados Unidos son tremendos, o sea, llegan hasta el 47%. Wow. Graban incluso a personas físicas, aunque no sean americanas. Ahí hay estrategias que también se pueden hacer para personas, por ejemplo, mucha gente en México que compra que la casa en San Antonio o el departamento en Houston, Miami. Sí. También hay que pensar a cómo hacerlo, Woodlands. porque sí, Woodlands, porque también genera state tax en Estados Unidos, aunque no seas americano, aunque vivas en México. Las inversiones también. Un problema más grande cruzando la frontera, ¿no? Totalmente, si no. Sí, entonces todo eso son cosas que hay que plantearse y solamente planificándolo y asesorándose es como puedes dejar mucho menos problemas y no aparte dejar tu patrimonio en el gobierno, en autoridades fiscales que se te erosione ahí por no haberlo hecho a tiempo, ¿no? Y por no saber qué procedía o cuánto tenías que pagar. Exactamente. Así es. Y aquí Gaby nos está preguntando, creo que está, a ver, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es el trámite para que en un intestado se repartan los bienes como una donación? Porque ahí la donación es en vida, ¿no? Según exacto. Entonces, si quieres como aclarar ahí. Sí, de acuerdo. Sí, no, ya no sería una donación, jurídicamente hablando ya no sería una donación, ya estarías en un tema de un procedimiento intestado. Y entro un poquito si quieren explicar lo que es. Cuando tú no dejas un testamento, la otra vía es el procedimiento sucesorio por vía de intestado, que es un procedimiento judicial o ante notario bajo ciertas circunstancias lo puedes llegar a hacer, pero es una cuestión totalmente diferente. Ahí ya no tiene cabida la posibilidad de dejar la voluntad como la persona hubiera querido. Ahí la ley mexicana, el Código Civil, es muy específico en el orden, una pirámide
que es como la ley considera que deben de hacerse la sucesión de los bienes. Entonces ahí un sí poquito ya lo que entra decía- una fórmula. Perdón, que es un poquito lo que decía Sí, no, Diana, no, por favor, que sí, haya el lo que juez la lo que designó decía, albacea, ¿no? Como albacea. Es un proceso jurídico como tal, y el juez exactamente. lo designó, Sí, que sea el caso si alguien está intestado, el juez tiene que decidir cómo se va a repartir todo. Ok. sí, y ahí sí, o sea, entras ya en un juicio Ujú. mucho más largo, mucho más caro. Ahí se cita a los herederos o posibles herederos. Ahí sí pueden incluso entrar pues interesados que crean que tienen un derecho igual para heredar. Y ahí hay casos que se meten primos o ahí ya entra, bueno, ya historias muy Sí, ya me complicadas. imagino. El Este, vecino, ¿no? Que Ajá, luego le o la recomendamos varias novia, o la películas. novia, o la Sí. novia, o el novio oculto que no, o no, son historias muy Me tremendas. Ujú. Y entonces ahí sí, pues ya pueden llegar incluso esas personas que no deberían de estar dentro de un testamento normal, pueden llegar a tener un mejor derecho y volverse herederos. Wow. Sí sucede, sí sucede. Fuertes declaraciones. Qué fuerte. Ujú. Sí, Oye, ¿ya hay sí. algún tiempo máximo precisamente como para decir, yo también me peleo por el testamento, digo, por la herencia o el tema de intestado? ¿Cuándo Hasta es 10 ese años. tiempo? Hasta 10 Hasta años. 10 Hasta 10 años puede aparecer ahí un divo que quiera No, decir yo bueno. tengo un derecho. Sí, Wow. sí, sí, Uf. sí. Oye, y ahorita que hablamos de años, regresando un poquito al tema de qué pasa si me muero y ya de la visionaria que hay un testamento, en lo que van, revisan y demás, existe un periodo, digo, por ejemplo, en los seguros tienes hasta 5 años, a lo mejor falleció alguien y tú no sabías que eras el beneficiario de ese seguro, te vas a la Conducef, investigas y te dicen, sí, usted es el beneficiario de tal seguro, tienes hasta 5 años para reclamarlo. Ujú. En el tema del testamento, ¿también hay algún tema de vigencia? O ahí si No. llegué 20 años después y oiga, me acabo de enterar que yo soy la heredera de tal cosa, procede perfectamente Procede. bien. Sí, Ok. exactamente. Y va a ser válido el testamento de hace 50 años, va a ser válido. Sí, Ok. totalmente. Sí, no pierde su vigencia ni pierdes el derecho a la adjudicación ni a la herencia por el hecho que pase el tiempo. Sí, eso es una Perfecto. pregunta muy importante, por supuesto. Por supuesto, Bueno. pero volviendo al tema del intestado, hay que tratar de evitarlo porque entonces ya entran fórmulas ahí muy específicas, la esposa o esposo e hijos heredan por igual, si solamente hay hijos heredan los hijos, si no hay esposa e hijos heredan los padres de la persona fallecida, Ok. si no heredan los hermanos, si no ahí Ok. hasta abajo pueden heredar los primos ahí por estirpes. Si, sucede también, por ejemplo, que también es muy triste, casos en que la persona no tiene familia o no tiene herederos y fallece. Todo se va a la beneficencia pública. Se lo queda el gobierno. Sí, o Es lo que sea, quiere decir, la beneficencia pública del gobierno. del gobierno, Sí, sí, claro. claramente. Sí, claro. Alguien que Ojalá no se tenga fuera alguien que- algo. Bien, alguien- sí, Ujú. el O gobierno. sea, no es que se vaya a la fundación que tú Sí, querías si no lo dejaste estipulado, se va al No, gobierno. no. Justo Sí. lo que iba a Se va decir, al en tu No, caso, si no tienes a nadie, decide una fundación que tú quieras apoyar. Claro, exacto. ¿no? Sí, claro. ya, si no quieren hacer el testamento por su familia, háganlo al menos para que no le toque, Para que ayudar no a le alguna causa toca. que les mueva. Exacto. Sí, Exacto. acabo de Sí. asesorar a una señora divina, la verdad divina, que no tiene familia y ella está justamente hizo su testamento, la ayudé a hacer su testamento y ella asignó a una fundación y a personas que Padrísimo. ella sabe Qué que van a padre. utilizar los recursos y a una asociación de perritos y todo, y ella ya Ah, lo qué designó, padre. ajá, pero no lo va a dejar en manos de la beneficencia Hubieras pública, ya lo propuesto asignó. a Cóctel Financiero, Idalia. Exactamente. No es cierto. No Cálmate. es cierto. Buen chistorete. Oye, Cristina, te Sí. toca, Pau. Sí, sí. Oye, Dalia, Sí, o una sea, pregunta. De repente se ha escuchado del término de carta de últimos deseos o última voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre esta carta y un testamento? El documento de voluntad anticipada, Ani. Ajá. Ok. Pero digo, muchas bueno. veces le dicen o última voluntad o voluntad anticipada o últimos deseos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque mucha gente dice, pues yo ya lo puse en una carta, ¿no? Ya
Esa es mi voluntad. No, se tiene que notarizar también. No es válido, exactamente, se tiene que notarizar, no es válido. Hay un testamento que se llama hológrafo, pero es ya, o sea, sí existe en la ley, pero tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que estar firmado ante 2 testigos, tiene que estar como apostillado, tiene que cumplir, no, una cartita así, ay, se lo quiero dejar a mi mamá, no sirve, no es legal, y invalidaría, y lo que procedería sería irte a un juicio intestado. Sí, Totalmente. no, imagínate cuántos fraudes habría, ¿no? Así, hacer la cartita y, Pero no, a mí... esta carta que menciona Ani no va más relacionada al tema de que si tú, o sea, como el tema de la eutanasia, ¿no? Que en México no está autorizada, pero yo no quiero que me conecten a ningún aparato, ni que me entuben, ni que me nada. A mí si ya no le ven vuelta de hoja, déjenme. Ajá, sí, exactamente. La voluntad anticipada incluso también se puede llegar a hacer a través del testamento o hacer un documento por aparte también notarizado, donde tú designas qué persona puede decidir el momento en que tú ya estés justamente ya en un tema terminal, en una etapa terminal de vida, y no por la eutanasia, porque en México no es legal ni es permitida, pero sí para que tome decisiones sobre que te asignen paliativos, que ya nada más te mantengan, y que decidan al final, pues ya al final de cuando ya sean los últimos momentos, y Sí, hasta que el asignes a una cuerpo de persona de tu solito, pero confianza. no con ayuda de aparatos. Ajá, y eso también está muy bueno, yo creo que es muy interesante. Hay también, dentro de eso puedes dejar también la donación de órganos, dentro de esa voluntad anticipada, puedes también dejar dicho que la donación de tus órganos y todo, y para que cuando fallezcas inmediatamente eso está padrísimo. Y pues sí, también es bueno porque sabes que a quién asignas tú para que puedan ahora sí que desconectarte ligeramente, ¿no? O ya darte los paliativos, y que no sea cualquiera que te puso la almohada, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, no, imagínate, qué horror. Óigame, sí, no, es también una seguridad, ¿no? Es una seguridad saber que en quién confías para que tome una decisión tan importante, ¿no? Sí, de acuerdo. Wow. Qué fuerte. Estoy llena de información en este momento. Sí, Son muchas cosas. Sí. Son muchas cosas. Muchas. Oye, nos ibas a platicar algo porque veo que Pau anda muy chistina, pero no nos hace caso. El tema de los bienes mancomunados. ¿Qué pasa si falleces y estabas casado por bienes mancomunados? Es que todavía no acabo de dar el ejemplo de Rocío y de la otra persona que no Ya hizo el dio el del testamento. intestado. ¿Sí? ¿Ya? Ajá. ¿Agotamos ese tema? Buenísimo. Entonces, retomo, no Idalia, les queda antes de que duda, Hanna me regañe. Lo del intestado, pues va a llevarse un procedimiento muy largo, costoso, arriesgado, que puede traer muchos problemas, y que finalmente lograr la adjudicación pues va a ser un tema mucho más complicado, ¿no? Con todo lo que implica. Exactamente. Al final el resultado, hay juicios intestados que se pasan años, 10 años, 15 años, y además no se cierre y no quede, o sea, no quede realmente terminado. No se pueden adjudicar los bienes. Estos también, o sea, se quedan las herencias paradas. Paradas. Nadie puede adjudicarse hasta que no esté bien terminado el juicio sucesorio y tengas una sentencia de un juez. Wow, entonces, se van carcomiendo todos las los herencias. Sí, claro. Sí, entonces. Oye, Dalia, y de la pregunta que ahorita te hacía Hanna, ¿qué pasa si una persona que se casó por bienes mancomunados fallece? Sí, pensando en el tema de que tenga testamento, el 50%, los bienes mancomunados, si lo explico ahí para las personas que a lo mejor no tengan la idea de lo que es cuando tú te casas tienes 2 posibilidades. Una, casarte bajo separación de bienes, que se implica que cada quien conserva sus bienes con lo por que separado. llegaste te fuiste. Sí, exactamente. Y a lo mejor habrá algunos bienes que se comparten después de que te casas, y si llega a haber una de divorcio, habrá que repartirse y todo, pero quedan desligados los cónyuges de lo que cada quien tiene. Y los bienes mancomunados no se vuelve, salvo ciertas excepciones como pueden ser las donaciones y algunas herencias que hayas tú recibido, por ejemplo, de tu papá o de tu mamá, esas quedan separadas. Todo lo demás que tú adquieres dentro del matrimonio en bienes mancomunados pertenece a los dos.
Entonces, al momento en que la persona fallece, el heredero del 50% de los bienes de esa persona va a corresponder al cónyuge que subsiste por ley. Entonces, pues es también muy importante, ¿no? O sea, puede incluso heredar más que un hijo, ¿no? Por lo menos el 50%. Sí, no, El como otro antes que dices, estaban 50%, perdón, que sí, estaban no, mamá y 2 hijos eran iguales, en este caso cambia totalmente el porcentaje. exacto, exactamente. Incluso aquí a la persona que nos preguntó hace un momento el tema del intestado, si ella estaba casada por bienes mancomunados, la regla que ella va a tener es que por lo menos va a ser dueña del 50%. Eso es importante que lo cheque. ¿Cómo se casó? En vez de que se dividiera el 100% entre tres, 50 para ella, 25 y 25, pensando que sean 2 hijos. No, sí. No necesariamente. No sé si es 50 y 50 y el otro 50 se divide entre 3. Se divide entre 3, exactamente, pero ella ya tiene derecho al 50%. El otro 50% se divide como entre 3 hijos. Claro, tienes razón. Entonces claro. es súper importante, para ir contestando a la pregunta de ella que está escuchándonos. Ajá. Es importante. Claro. Es importante, es muy importante. Entonces, los bienes mancomunados, eres beneficiario de un porcentaje por ley, seas intestado o no intestado. Ok. Entonces, ahí, por ejemplo, se sugiere normalmente que las personas en vida, los cónyuges, el matrimonio, si tienen una buena relación, también traten de cruzar sus testamentos. O sea, es recomendable que lo hagan, que lo platiquen para que también a la hora de proteger a los hijos, por ejemplo, quede bien establecido y no haya divergencias. Porque ellos saben que el 50% les va a pertenecer al otro, ¿no? Entonces... Y además la gente cree, o sea, es que te digo que lo relaciono mucho con el trabajo de nosotras, porque la gente cree que siempre el que va a fallecer primero es el hombre, el proveedor. Cuando hoy en día a veces provee más la mujer que el hombre, a veces proveen en partes iguales, a veces sigue siendo más el hombre que la mujer, o a veces fallece primero la mujer que el hombre. Y sí te merma esa falta. O sea, nosotros tuvimos, cuando hablamos de seguros de vida, el testimonio de un amigo que falleció la esposa, que era una de mis mejores amigas, antes que él, y él se quedó a cargo de los niños y él fue el beneficiario junto con, o sea, dependiendo cómo estaba tanto testamento y seguros, fue como correspondió. Pero al final del día, te merma, o sea, primero en el sentimiento de que tu pareja se fue. No importa si eres hombre o mujer, o sea, no importa el género. Y dos, si compartías gastos, pues tienes un gasto menos, haya sido un 1%, un 50% o el porcentaje que quieras. Entonces, sí es importante contemplar siempre ese cruce, tanto en un testamento como en un seguro. O sea, traten de siempre ser beneficiarios, o sea, tú para acá y tú para acá, dejando siempre protegido a los hijos cuando existen, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Eso es muy importante, muy importante. Y en el tema de bienes mancomunados, pues es todo un tema, tanto cuando hay un divorcio como cuando hay un fallecimiento, ¿no? Claro. Es respetable quien lo hace de esa manera, pero sí se tiene que ver con otros ojos, ¿no? De acuerdo. Totalmente. Y tener muchísima atención. El tema se extiende también al concubinato. El concubinato ya tiene unos años que también se le da una protección especial. Inclusive genera el mismo tema, ¿no? Un concubino ya tiene derecho a un juicio, a una herencia por intestado a partir de que cumple 2 años con la persona de vivir. ¿2? Yo pensé que eran 5. No, ya lo antes eran 5. Eran 5 y ya lo redujeron a 2. Sí. Qué bueno. Y en el momento en que haya hijos, en cualquier momento. O sea, en el momento en que ya hay un hijo, ya adquieres prácticamente la calidad de un cónyuge, en todo. Oye, inclusive el concubinato, aun cuando, por ejemplo, hay parejas que se separan pero no se divorcian. Y después, alguna de esas parejas ya viven con concubinato con un tercero. Inclusive en ese caso, o se da la preferencia a la esposa, aunque estén separados. ¿Esposa o esposo? No, a la esposa. Ahí sí. O sea, si tú... Papelito si habla. la persona... Sí, papelito habla. Él va a tener un mejor derecho
el esposo o la esposa, aunque ya no vivas con él, aunque estés separado, aunque tú ya tengas otra pareja. Sí, Ok. subsiste el papelito del matrimonio, desde luego. Y mucho también la cuestión que también ha sucedido para las parejas también de mujeres o de hombres o que se quieren casar, es justamente también para proteger esos derechos y que Claro. puedan también tener un derecho a recibir, cosa que no sucedía. Por eso también Claro, pues, súper se ha injusto. legalizado el matrimonio entre Ujú. personas del mismo género, ¿no? Para Claro. guardar esa protección, cosa que me parece muy bien. No, De no, acuerdo maravilloso, contigo. porque volvemos a lo mismo. Heredas tranquilidad y no le dejas problemas a nadie, no importa nacionalidad, país, sexo, religión, o sea, dejas todo Exactamente. tranquilamente Hecho. reglamentado Claro, y en orden. establecido. Exactamente. Claro, Exactamente. de acuerdo. Sí. Con este Wow, tema qué este súper está tema. súper nutrido, la verdad. O Sí. sea, Hay No, mucha pues ya tela, llevamos mucha una tela hora. de dónde cortar. Exacto. Sí, pues sí, es un tema muy interesante, da para mucho. Ahorita también algo importante es que ahorita en septiembre es el mes del testamento Correcto. Así es. sí, y exacto. es muy Y ahorita importante, ¿no? en Ciudad de México, en el mes de testamento, el precio del testamento en Ciudad de México nuevamente es de 2,000 pesos. Cada estado tiene sus precios o municipios, pero ahorita en Ciudad de México están 2,000 pesos. Si no tienen un notario, nosotros tenemos también dentro de nuestro grupo Catálogo de catálogo de De especialistas. cocteleros. De proveedores cocteleros. cocteleros. Tenemos Sí. notarios, con todo gusto les podemos pasar Los los datos contactos, de... porque creo que a nadie nos quedó duda de la importancia de tener un testamento, de realmente hacer valer nuestra voluntad cuando estemos conscientes, cuando estemos sanos, cuando estemos totalmente en nuestro juicio. Entonces, pues no esperemos más. Septiembre es el mejor mes para hacerlo, porque además tenemos un descuento, pero aunque no, como dice Hanna, se nos pasó, no lo hicimos en septiembre, tampoco es un costo tan oneroso como para no Exacto, hacerlo. como para en no cualquier hacerlo. Ujú. Sí, sí, sí. Hacerlo en cualquier momento, sí, que no sea nada más el pretexto que en septiembre, siempre es buen momento para hacerlo, ¿no? Sí, o sea, el que quiera aprovechar el ahorro, háganlo en septiembre, pero que no sea el pretexto, como bien dice Ani, de que, ay, se me acabó septiembre, ya no. El año que entra, yo como decía, métanlo en el presupuesto, pero si tienen la verdad el dinero para pagarlo, no se esperen un año. O sea, uno nunca sabe qué va a pasar En un año. En un segundo. Déjate Exacto. en un año, en un segundo. Sí, exacto. Te volteaste Sí. y te diste un golpe, te caíste, cualquier cosa, y ya no pudiste hacer las cosas bien. Ya Entonces, valió. Sí, dejemos hemos de visto postergar y de procrastinar y hagamos las cosas hoy que estás aquí, que estás sano, que lo puedes hacer y que estás en tus 5 sentidos, ¿no? O en tus De acuerdo. 4. Sí, exacto, y hemos visto a lo largo de estos últimos 2 años y medio, además, cómo nos hemos enfrentado a tanta vulnerabilidad, ¿no? Y lo frágiles que somos, ¿no? Exacto. Con el tema Oye, del a mí me COVID. encanta el dicho de, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Planes, claro. Sí. O sea, está bien que planees, que futurices, pero la realidad es que ahorita es lo importante. Ya sé. Ahorita es lo importante. Vamos a recordar al buen Fox. Hay que hacerlo hoy. Hoy. Exacto. Ujú. Exacto. Ay, pues sí, Dalia, ¿qué te podemos decir? Que te queremos aquí tener horas y horas, ¿no? Sí. Sí, Pero no no, sé qué pero se nos van a desesperar los hoteleros. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Sabes que ya eres de cajón, ya dejamos ahí abierta la puerta para un tema de fideicomiso, entonces. Sí. sí, Esperen noticias de padrísimo. nosotros próximamente para ese tema. Claro Y la que sí, semana no, que entra- padrísimo, encantada. Sí, no, gracias, qué linda. Y bueno, ya saben que estamos creando nuestro directorio y Dalia está en nuestro directorio también para cualquier tema fiscal, herencias, donaciones, todo esto para que puedan hacer. Temas legales con la licenciada Jax. Sí, muchísimas Licenciada gracias. Jax. Encantada de poderlos ayudar a cualquiera que requieran, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dalia. Y es un gusto estar con ustedes como siempre. Ay, gracias, igualmente. Pues bueno, la semana que entra aquí la pregunta interesante. ¿Has sido víctima alguna vez de hackeo? De cuentas, de que si Facebook, que si el Instagram, que si WhatsApp también. El mail. ¿no? El mail, etcétera. Robo de Hablamos ya de cosas identidad. mayores, de cuentas de banco, cosas así que te afecten eso. Entonces, vamos a hablar sobre este tema de ciberseguridad, que tenemos como invitada al licenciado Israel, que nos va a hablar de este tema a profundidad. Él es experto en el tema a nivel nacional e internacional. Entonces, por favor, los esperamos No se lo el martes pierdan. con este tema. Qué padre, está mándenos interesantísimo. Sí. Y Sí. manden dudas, porque si ya te ha pasado, ¿qué has hecho que no pudiste hacer? Exacto. Empiecen a
a mandar más dudas para el tema. Sí, pues bueno, sí, sí. No queremos, pero... No, Salud por queremos, sus pero Sus finanzas. Salud por tus Oh, finanzas. gracias. Ay, oigan, Sí. rápido, antes de cortar, un agradecimiento enorme a la licenciada Idalia Jax, porque les queremos decir que Cóctel Financiero ya somos marca registrada. Es Idalia verdad. nos ayudó Sí, y ya sí. nos dio la noticia hace un par de semanas, pero no lo habíamos dicho. Sí. Pues queríamos estar aquí Ay, contigo. Entonces, gracias, de verdad Exacto. estamos felices porque vamos avanzando en este proyecto. Ya tenemos casi un año de haber empezado y estamos felices de que ya hoy en día seamos marca registrada. Ya Cóctel Ay, Financiero sí. es nuestro. Ya es de Sí, ustedes, qué ya es de emoción. ustedes. Sí, estoy muy contenta, muchas felicidades, muchas Gracias por todo, felicidades. No, Idalia. gracias, Gracias, No, Idalia. gracias por a ustedes por su todo. confianza. Muchísimas gracias. Y ahora Encantada. sí, salud. Salud, Que es Que les café, vaya ¿eh? bien. Es café. Bye. Bye, Dalia, gracias. Que les vaya muy Bye. bien y gracias a todos por Igualmente. escucharnos. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Bye.